Hola, muy buenos días. Deseo que te encuentres con bien. Gracias a Dios por tu vida. Hoy, en Sembrando Palabras de Vida, hemos traído el tema Vida con propósito. Y bueno, quiero comentarte que es un tema, pues a lo mejor muy sonado, lo hemos escuchado en muchas ocasiones, inclusive, siempre hemos escuchado que nuestra vida tiene un propósito. Bueno, pues yo quiero hablarte de este tema porque en mi propia vida ha sido un tema que he experimentado y que cuando yo me enteré que mi vida tenía un propósito, pues ya había recorrido algunos años. Y el enterarnos solamente es un evento, pero llega el siguiente paso es conocer esa vida con propósito. Y no solamente eso, sino que es tener una relación con esa vida con propósito. Así es de que es importante que el día de hoy tú y yo abramos nuestros oídos y también nuestros ojos, pero los del corazón. Porque esos son los que tenemos nosotros que tener desarrollados esos sentidos en nuestro corazón para poder escuchar la voz de Dios que habla a nuestra vida. Y la palabra propósito del ser humano es aquello que le da sentido, a su vida de alguna manera. Pero esta palabra viene del latín poner hacia adelante, es decir, hacia dónde vamos a esforzar todo lo que somos. O sea, ahí es donde vamos ahora sí que a invertir todo lo que somos, lo que pensamos, los conocimientos que vamos adquiriendo, en donde le vamos a poner mayor atención y relevancia porque hacia allá nos dirigimos. Y es interesante porque la palabra propósito también significa propuesta, es una propuesta. Y, y bueno, para ello quiero mencionarte algunas palabras. Una de ellas es una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Es la visión global de nuestro entorno, cómo vemos lo que nos rodea. Esa es la manera, esa es la cosmovisión. Y bueno, pues cada uno de nosotros vamos a verla de diferente manera, ¿verdad? Aún siendo miembros de la misma familia, hermanos, ¿verdad? Cada uno vemos de diferente forma por el conocimiento que tenemos, por el aprendizaje, por la época, por tantos factores, es lo que nos permite tener una visión de todo lo que nos rodea. Y partir de que somos seres integrales. ¿Qué es un ser integral? Bueno, que tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Aunque nuestro ser ha sido influenciado por muchas filosofías, por hombres que hace millones de años dejaron enseñanzas a la humanidad y que al día de hoy nos están afectando. Quiero mencionarte, por ejemplo, algún filósofo que seguramente escuchaste estando en la escuela, como un Aristóteles, como un Platón, como un Sócrates, etcétera. Muchísimos filósofos, pero que al día de hoy nos siguen afectando. Esos hombres que dejaron una línea de pensamiento y que hoy no solo están escritos en un libro y hasta ahí quedaron, no, sino que están afectando nuestra cosmovisión. Y por mencionarte algunos de esos pensamientos que dejaron a algunos de estos hombres, hoy vivimos en una filosofía humanista, por ejemplo, en donde se basa en que Dios no existe. El hombre es el centro del universo, en donde el hombre quiere ser igual a Dios, en donde es mi verdad, tu verdad y muchas verdades. O quizás has escuchado del primero yo, ¿verdad? Luego quién, luego yo y después yo. Bueno, esto es algunos de esta filosofía humanista que estos filósofos han dejado.
Y o mencionarte alguna otra como el panteísta, que a lo mejor dices, no, pues yo no he escuchado del panteísmo. Bueno, pero ¿qué tal has escuchado que todo lo que nos rodea es Dios? Una planta, un animal, el sol es un dios, la luna es un dios, en donde se cree en la reencarnación, en las buenas vibras, quizá has escuchado eso, ¿no? El espiritismo, los santeros, el yoga, por ejemplo, ¿no? En mi cultura, en México, inclusive todavía al día de hoy, muy cerca de nosotros, con el vecino quizá, o con personas que tenemos muy allegados, que todavía, inclusive porque un bebé no pueda dormir, se cree que tiene aire y se le pasa un huevo, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de pensamientos, de aprendizajes, vienen de filosofías muy, muy antiguas y que hoy en el siglo que vivimos nos siguen afectando. Otra línea de pensamiento es, por ejemplo, el postmodernismo, ¿no? En el cual vemos que no existe la verdad. O sea, de ahí parte, que no existe la verdad. Entonces, ¿cómo vemos lo que nos rodea? Lo vemos en base a estas enseñanzas, a estas filosofías. Entonces, tenemos nosotros que limpiar, ¿verdad? De alguna manera esa cosmovisión, porque vemos como algo borroso. No sé si has visto por ejemplo, cuando vamos en el auto y empieza a llover, tenemos que colocar, o los autos traen un limpiaparabrisas, que como tal limpia, ¿verdad?, la lluvia que está cayendo para que tengamos una visión clara. Bueno, pues de esa manera también en nuestra vida. ¿Por qué? Porque al no entender que tenemos una vida con propósito, le damos como un se parece o se ve medio borroso. En sí no hay una claridad de nuestra vida con propósito. Pero ¿qué es lo que nos está impidiendo ver con esa claridad? Pues todas esas filosofías, todas esas líneas de pensamiento que nos siguen afectando el día de hoy. Entonces, la pregunta es, ¿quién puso en ti y en mí un propósito conforme a su voluntad? No fue un accidente, no, inclusive no fue un animal como se cree, ¿verdad? Que venimos del mono, no tampoco. Quien puso un propósito en tu vida y en la mía fue Dios, ¿sí? Dios fue el que puso una vida con propósito. Así es que, por lo tanto, para que tú y yo entendamos que nuestra vida con propósito aplica en nuestra vida de una manera tan especial, tenemos que irnos al principio, ¿sí? Tenemos que ir a ese Génesis, en donde Dios nos habla en su palabra, en Génesis 1:26, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, refiriéndose al hombre, a la humanidad. Y aquí algo muy importante que necesitamos considerar tú y yo es que dice hagamos, es decir, Dios estaba, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de tal manera que nosotros en esa bendita Trinidad también somos conformados a su imagen y semejanza. Eso nos lo dice en el siguiente versículo, que es en el 1:27 de Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. Imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Entonces, tú y yo hoy tenemos que tener esa claridad. Ya no como que nos parecemos, como que no hay nada claro. No, tú y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario recordar esto? Bueno, en Génesis 2:7 nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Así es de que yo te pido que en este momento repitas conmigo, Dios, tus manos me hicieron y me formaron. Que no nos olvidemos de esto, que las manos de Dios nos hicieron y nos formaron.
de tal manera que no hay nadie igual a nosotros. No hay nadie parecido a nosotros. Somos tan especiales, o bueno, puede ser que nos parezcamos algo, ¿no? Pero no somos iguales, somos únicos y formados con las manos de nuestro Dios. Somos expresión de qué? De su voluntad. Somos expresión de que Él nos quiso formar a ti y a mí. Así es de que eh, para que nosotros, ¿por qué Dios nos formó? Para que estemos en el lugar que en el que hoy tú te encuentras, tienes un propósito. En Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Aquí yo quiero mencionarte dos cosas. Primero, huerto significa lugar. Así es que hoy puedes estar en casa, en el trabajo, en cualquier lugar que estés, es un lugar en el que Dios ha preparado para que tú estés ahí. ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, que labremos y que guardemos ese lugar. Oye, ¿de qué manera? Bueno, esa es nuestra vida con propósito, que tenemos una asignación. En Génesis 2:19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viniese, para que él viese, perdón, cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Adán tenía una asignación como la tenemos tú y yo. ¿En dónde? En el plan de Dios. Así de que también te pido que repitas conmigo. Yo tengo una asignación en el plan de Dios. Dios no nos va a pedir que hagamos algo que no podamos hacer. Él nos ha capacitado. Y yo pienso que en el momento en que Adán tenía frente a él todos los animales, en ese momento, cuando él tenía esa tarea de colocar el nombre a todos esos animales, él sabía, él podía entender que al ser imagen y semejanza de Dios, al saberse que en él había espíritu, alma y cuerpo, fue que él logró terminar esa meta. En el capítulo 2:20 de Génesis dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Así es de que igual, repite conmigo, soy espíritu, alma y cuerpo. Esa es la forma en que tú y yo somos integrales. Así es de que Dios nos capacita y nos provee de todo lo que Dios nos da. En Éxodo vamos a encontrar que dice que Dios derramó su espíritu para que tengamos sabiduría, inteligencia, tengamos ciencia y también en todo arte, para que proyectemos diseños, para que trabajemos, en la escritura dice en oro, en plata, en bronce, o sea, tener esas habilidades para poder trabajar en esos metales. Dice también, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Así es de que tú y yo estamos en un lugar específico para que tengamos o hagamos, ¿verdad? Esa labor que Dios nos ha dado, esa vida con propósito. Sin embargo, aquí es donde tenemos que hacer un alto porque el hombre, Dios no cambió nuestro propósito, ni lo ha cambiado. Quien lo cambió fue el hombre. O sea, el hombre fue el que lo cambió. ¿Por qué? Porque ahora su esfuerzo por trabajar, su esfuerzo por encontrar una vida con propósito, solamente actúa el alma y el cuerpo. Significa que después de la caída o después de lo que conocemos como el pecado de la humanidad, el espíritu se separó de nosotros. Eso fue lo que ocurrió, que se separó. Entonces nuestra vida con propósito la vamos a encontrar siempre y cuando reconozcamos que necesitamos que nuestro espíritu vuelva a unirse al alma y al cuerpo. Y claro que hay una manera, claro que sí hay una manera. ¿Por qué? Porque
Reitero, la vida con propósito para ti y para mí no ha cambiado. El problema es el espejo en que nos vemos todos los días. Sí, en esos espejos culturales, en ese espejo humanista, en ese espejo panteísta, posmodernista, y por mencionar algunos, porque hay muchísimos. Así es de que yo quiero preguntarte, basada en dos preguntas, ¿el mundo que te rodea el día de hoy te gusta? ¿Tú piensas que ahí está Dios? ¿Qué opinas? Y si te dijera yo que ese mundo que no nos gusta es un reflejo de lo que hay en nosotros mismos, es un reflejo de esos pensamientos humanistas, panteístas, posmodernistas, pareciera que somos como, imagínate una mesa que tiene 4 patas, pero le falta una. Y como le falta una, pues se ha adaptado a estar de esa manera. Y así, parecido estamos nosotros. Nos hemos adaptado a vivir solamente con el alma y con el cuerpo. Eso es lo que nos enseñan desde la escuela, desde que somos pequeñitos, pero no se nos enseña la parte en la que nosotros tenemos que volver y pedirle a Dios en su misericordia que volvamos a tener el espíritu para que seamos seres integrales y podamos cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Así es de que eso a veces nos lleva a que el trabajo lo veamos como algo, como una carga, lo veamos como un virus, que llega un momento en que nos fatiga, nos aburre, no le encontramos sentido, lo hacemos por monotonía. ¿Por qué? Pues porque no le vemos ese sentido a nuestra vida con propósito. Así es de que eh, nosotros necesitamos aprender y ver que la realidad es que nos estamos negando a vernos en el espejo de Dios. Ahí es donde tenemos que vernos tú y yo cada mañana, y no solamente cada mañana al despertar, sino durante todo el día tenemos que vernos en el espejo de Dios. No en un espejo roto, ¿no? ¿Alguna vez te has visto así? ¿Has pasado por algún lugar donde el espejo está roto? ¿Cómo se ve? Deforme, ¿verdad? Nos vemos deformes, como que nos vemos separados, una parte fragmentada, ¿no? Bueno, pues literal, a veces así nuestra vida la vemos o la percibimos. Necesitamos vernos en el original, y el original solamente nos lo da Dios, ¿sí? Dios. Entonces, esa visión equivocada que tenemos de nosotros mismos ha sido por los engaños que en los espejos culturales, en esas filosofías en las que hemos creído, en las que nos hemos estacionado, en las que no investigamos, ¿verdad? Estos filósofos los tomamos como que, uy, personas muy inteligentes, pero ¿verdaderamente lo son para nuestra vida? Porque nos están afectando al día de hoy. Así es de que no esperemos más. Hay que llamar a las cosas como, como son. No lo tomemos como que así vive el mundo y así está el mundo. Si yo te preguntara el día de hoy, ¿te gustaría invitar a Dios a tu corazón? ¿Qué me dirías? No, pues sí, que pase, que entre, que vea lo que hay en mi corazón y que me ayude para que pueda yo ver con toda claridad todo lo que hay en mi vida. Seguramente todo lo que encontrare estaría todo revuelto. Yo no sé si has visto o has tenido la oportunidad de ver una habitación toda tirada, eh, papeles por aquí, cosas por acá, toda llena, ya no sabes ni por dónde caminar porque está todo saturado. Pero fíjate que la bendición de parte de Dios es que no nos dice, ¿sabes qué? Hasta que tengas todo recogido, invítame a tu corazón. No, Dios no es así. Al contrario, Dios dice, yo quiero ayudarte a poner las cosas en orden, para que entonces tú puedas tener esa vida con propósito.
Ha habido tanto desorden que no nos damos cuenta, que nuestro corazón se ha llenado de tanto engaño, de tantas mentiras, de tantas cosas que le hemos ido acumulando y que no nos permiten ver esa vida con propósito que tenemos tú y yo. Esa habitación tan desordenada, Dios nos ayuda, porque Él es un Dios de orden. Dice que en el principio estaba todo desordenado y vacío, pero el Espíritu de Dios se movía y trajo el orden. Así es de que Dios conoce tu corazón y mi corazón. Él sabe qué partes son las que, por dónde podemos empezar. Cuando nosotros vemos una situación, una habitación, una oficina, un lugar, todo así lleno de arrumbando tantas cosas, pues no sabemos ni por dónde empezar, ¿a poco no? O muchas veces no tenemos ni siquiera querer entrar, ¿no? De tan tirado que esté ese lugar. Pues a veces también nosotros. Al no querer buscar nuestra vida con propósito, es como no querer entrar a nuestro corazón. No querer saber que somos personas valiosas, que somos personas bendecidas. No queremos. Nos estamos negando a lo que Dios nos está dando. Así es que dentro de todo ese desorden hay una oportunidad. En Dios hay una oportunidad para que podamos nosotros ver nuestra vida con propósito. ¿Qué nos pide Dios entonces? ¿O qué pide Dios de ti y de mí? Que trabajemos con Él. Sí, que trabajemos con Él. Te voy a decir que en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios en nuestra vida con propósito es que trabajemos junto con Él. Es Jesús, sí, es Jesús el que nos ayuda, el que nos da la bendición de que ese espíritu que estaba tan alejado de nosotros, podamos volver a ser integrales en Él. Por medio de Él, el espíritu vuelve a nosotros para ser seres integrales. Él es Jesús en nosotros, ese espíritu de vida, ese espíritu de sentido, ese espíritu de una vida con propósito. Así es de que quiero nuevamente leerte este versículo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así es de, ¿quién dice esto? Jesús. Jesús es el que lo dice. Jesús, que es el Hijo, es el que lo dice. En mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Tú y yo trabajamos hasta hoy, pero cuando trabajamos junto con Dios, nuestra vida tiene propósito. Cuando estamos apartados de Él, estamos en desorden, estamos alejados. Se nos vuelve una carga, se nos vuelve complicado, se nos vuelve difícil. Sentimos que todo lo que hacemos, como ¿para qué lo hacemos? O inclusive, como fue mi caso, yo sentí que había logrado éxito en mi trabajo, yo sentí que había escalonado, había tenido un ascenso, había tenido una mejor posición, pero déjame decirte que al final, cuando lograba un ascenso, volví a sentirme vacía. Y ahora quería otra cosa. Ahora después quise cambiar de trabajo. Dije, me voy a ir a otra empresa porque creo que aquí ya no le encontré sentido. Y me fui a otra empresa. Y también trabajé y dije, ya logré esto, y sentí ese vacío. ¿Por qué? Porque no encontraba que donde yo estaba había un propósito de vida. Así es de que quiero preguntarte, ¿qué dices? ¿Estás dispuesto a trabajar con Dios? Bueno, pues me alegra y para ello quiero decirte, hablarte de otra palabra que es iglesia. Esta palabra, iglesia, tiene su origen es del griego. Y déjame decirte que esta palabra iglesia se utilizaba para nombrar a un grupo de personas que tenían un conocimiento muy específico en los que se reunían para tomar decisiones por un tema en especial. Personas muy preparadas, personas que resolvían situaciones de esta nación, ¿no? De los griegos.
Pero esta palabra la adopta también Roma, ese gran imperio. Pero de esta manera la adopta esta palabra. Los romanos, que conquistaron grande parte del continente europeo, y que cuando querían conquistar alguna nación, alguna porción de tierra, y no podían hacerlo, qué era lo que hacían o cuál era su estrategia? La estrategia es que había personas, por ejemplo, excelentes carpinteros, amas de casa, cocineros, músicos, abogados, arquitectos, y estas personas iban a estas naciones que el ejército de Roma no podía tomar. Lo que hacía es que esas personas iban a esa tierra que no era todavía conquistada por Roma y empezaban su vida, ¿verdad? El ama de casa, pues no sé, el carpintero, el arquitecto, y ese estilo de vida que tenían de ser romanos, empezaban a hacerlo en esos nuevos lugares. De tal manera que las personas que los rodeaban decían, oye, ¿tú por qué haces así las cosas? Oye, ¿por qué a ti te sale bien esto? Oye, ¿por qué tú tienes esta forma, de vida? De tal manera que las personas que estaban cerca de ellos querían ser como ellos. Inclusive, no sé si has escuchado que dice que donde había 2 o 3 romanos, ahí estaba Roma, sí. Por 2 o 3 personas que estaban en un lugar fuera de Roma, decían, aquí está Roma, ese gran imperio, ahí estaba Roma. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que tu trabajo a la luz de Dios, cuando tú trabajas, tú y yo trabajamos con una vida con propósito, que sabemos que esa vida con propósito fue conforme a la voluntad de Dios y al lugar en donde estamos tú y yo, vamos a impactar a las personas. ¿Por qué? Por por la identidad que tenemos como hijos, por la identidad que tenemos que somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo, que sabemos que Dios con sus manos nos creó para una vida con propósito. Y también quiero hablarte, aparte de la palabra iglesia, la palabra universidad. Si yo te digo universidad, seguramente te lleva a pensar o tu pensamiento se va a una estructura, un edificio en donde las personas, los jóvenes o cualquier persona ingresa para adquirir algún estudio en alguna disciplina en especial, ¿no? Y bueno, sí es así, pero déjame decirte que también tenemos un concepto un poco, nos hace falta completar ese concepto de universidad, porque fíjate, universidad significa uno en variedad, significa unidad en diversidad, significa la misma esencia, pero de formas diferentes, significa la misma esencia, pero de diferente expresión. Sí, tú y yo tenemos la esencia de Dios, pero de manera, nuestra expresión es diferente, pero el espíritu es el mismo. Es el Espíritu de Dios que se manifiesta en que algunos tal vez tenemos la facilidad de a lo mejor preparar alimentos, a lo mejor la facilidad de armar, no sé, trabajar en la madera, cada uno de nosotros, y etcétera, ¿no? Pero cada uno de nosotros tenemos en especial, algo en especial. Es la expresión de Dios. Cuando nosotros entendemos eso en nuestro corazón, sabemos que nuestra vida tiene un propósito y ya no nos sentimos solos, que toda la carga es para nosotros, que el jefe nos trata mal, que tenemos que terminarlo en un tiempo muy pronto. Sabemos que nuestra vida tiene un propósito. En Lucas 2, en el Evangelio de Lucas 2, 49, nos dice algo muy interesante, que hoy yo te pido que abraces esta palabra, que la hagas tuya. Y a eso es a lo que yo quiero llegar con esta enseñanza. Dice así, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el Hijo, lo dijo Jesús. Sí,
Él fue el que dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así es que yo te pregunto, ¿te es necesario estar en los negocios de tu Padre Celestial? Sí, claro, necesitamos tú y yo estar en los negocios del Padre. Oye, ¿y cuáles son esos negocios del Padre? Bueno, es importante que conozcamos que los negocios del Padre es estar en la economía, en el gobierno, en la educación, en la familia, en los medios de comunicación, en la celebración, en la religión, sí, en toda la parte de la sociedad. Ahí son los negocios del Padre. Ahí es donde nuestra acción humana tiene que hacer presencia, en donde sabemos que todo lo que hagamos de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros tenemos una vida con propósito, una vida con propósito. No sé si alguna vez, a mí me pasó, y de hecho yo lo viví, que decían, estudia para que seas alguien en la vida. ¿Sí lo has escuchado? Estudia para que seas alguien en la vida. Pero hoy tenemos que arrancar de nuestro corazón ese engaño y esa mentira. ¿Por qué? Porque tú y yo, desde antes de la creación, ya somos personas que tenemos un propósito de vida. Somos personas integrales, hijos en donde el Padre nos lleva a trabajar en sus negocios, en donde somos uno con el Padre, en donde entendemos la bendición del trabajo, en donde entendemos la asignación que Dios nos da. Como le sucedió a Adán antes de la caída, antes del pecado, él entendió lo que él era, por qué estaba ahí y qué era lo que tenía que hacer. Así tú y yo, una vida con propósito es que vamos a nosotros a quitarnos todos esos espejos de mentira y vamos a encontrar que en nuestra vida, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esa es una vida con propósito. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios. ¿Te sientes bendecido? Porque eres bendecido. Ahí es el punto. Debes de vivir y debemos de vivir tú y yo sabiendo que somos bendecidos. Porque Dios nos dio la bendición para que demos fruto, para multiplicarnos, para señorear y para sojuzgar. Es la bendición que Dios nos ha dado, la gran bendición. Y en Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda. ¿Qué quiere decir esto de no se pierda? Que pueda ver su vida con propósito, sino que tenga vida eterna. Ese es nuestro propósito de vida. Tener esa vida eterna que Dios puso para ti y para mí. Tu identidad y mi identidad va a estar unida a lo que entreguemos nuestro corazón. Ahí, cuando nosotros nos sabemos hijos del Padre Celestial, ahí es donde vamos a nosotros a encaminar, como veíamos al principio, que es un propósito en donde ponemos todo delante de nosotros, miramos hacia adelante. Ya no vemos lo de atrás, sino vemos lo que hoy estamos haciendo porque va a repercutir para el día de mañana. Y tampoco nos afanamos en el día de mañana porque sabemos que trabajamos para Dios. Así de que todo lo que hacemos tiene un sentido. Ese lugar en donde estás, ese huerto, como dice la palabra de Dios, es el lugar en donde nosotros podemos descubrir. Recordemos que Adán nombró a los animales. ¿Por qué? Porque sabía quién era, tenía identidad. Porque entendió en dónde estaba, tenía propósito. Y porque él sabía para qué lo estaba haciendo, para el plan de Dios. Todo lo que Dios ama, Él bendice. Y te ama a ti. Y bueno, ya casi estamos llegando al final, pero quiero decirte que cuando nosotros reconocemos cuál es nuestra identidad, reconocemos entonces que Jesús murió por ti y por mí.
Cuando reconocemos una identidad, sabemos que Dios perdonó nuestros pecados y que murió por nosotros. Pero no solamente eso, cuando nosotros tenemos esa identidad es porque sabemos que Él vive. Él vive y en Él tenemos una vida con propósito. Necesitamos nosotros predicar buenas nuevas a los que están abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Esa es nuestra vida con propósito. Que llevemos a los afligidos esa gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y sean llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová. Cuando nosotros trabajamos para Dios, vamos a poder alcanzar para que el prójimo que está necesitando ver un mundo diferente, lo vea a través de ti y de mí. Sí, el prójimo necesita ver el mundo mejor a través de ti y de mí. Tú y yo necesitamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, para ver un mundo mejor y podamos ver entonces nuestra vida con propósito. Así es de que, pues prácticamente estamos llegando al final de esta enseñanza, no sin antes darle gracias a Dios por tu vida, porque estoy convencida que tienes una vida con propósito. Hoy en Sembrando Palabras de Vida, te afirmo y te confirmo que tu vida refleja un propósito. Muchas gracias. Recuerda que tenemos una próxima cita, sí, el próximo miércoles aquí, en Sembrando Palabras de Vida. Gracias.